queridos hermanos, queridos amigos. Una vez más estamos en estos momentos para hacer una grabación más de un mensaje más de la palabra del Señor. Queremos invitarle para que preste atención a la palabra, porque no es la mía, es palabra de Dios. Y con un mensaje de aliento, con un mensaje de confortamiento para todo aquel que abra su corazón y esté dispuesto a escuchar en estos momentos. Bien, la Biblia dice en el capítulo 10 del libro de Lucas, en el verso 25 al 29, hay una entrevista cuando el Señor está cumpliendo su ministerio. Dice la Biblia que un intérprete de la ley se le acerca y le empieza como a hacerle preguntas capciosas y le dice muchas cosas. Entonces, pero una de las preguntas es que le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor, sabiendo la intención de su corazón, Él le dice, pues guarda tus mandamientos, los mandamientos de Dios. Ay, Señor, todo lo he cumplido. Y Él le dice, todo lo he hecho, yo lo conozco y todo lo he cumplido de memoria, Señor. Ok, pues ¿sabes qué? Pero hay algo que te quiero decir. Hay algo que a ti se te olvida. ¿Has cumplido la ley? ¿Has cumplido los profetas? Perfecto. Mire lo que dice. La última, el verso 29. Dice, pero queriéndole él justificarse, queriendo él decir, no, ya me agarró, ahora sí, ¿qué hago, no? Le dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque el Señor le dice que ame. La ley dice que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él le pregunta, ¿quién es mi prójimo? En otras palabras, oye, Señor, ¿y a quién voy a amar? Porque tú me dices que yo ame. ¿A quién voy a amar? El Señor sabiamente, yo me imagino que le quedó mirando en la cara con una sonrisa sincera, por supuesto, y le empieza a contar algo. Él no le dice, mira, para que tú me entiendas quién es tu prójimo, él no le dice, yo te voy a contar una historia. No le dice eso, le dice de frente. Le dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén. Y amigo, le empieza a contar otra historia. También yo sé que usted ha escuchado. Y hermano, usted lo conoce de memoria. Le empieza a hablar de algo que todo el mundo sabe. Del buen samaritano. Le empieza a contar. Pero no se olvide que esta no es una historia. Aparentemente es una historia. Esto es una parábola. Entonces, como este hombre conocía todo de todas las cosas de la ley, y el Señor sabía con quién estaba hablando, le dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén. Y le empieza a contar esto. Le dice, mira, vinieron unos salteadores, lo golpearon, lo asaltaron y lo dejaron casi muerto. Y el escriba, y este hombre le estaba escuchando. ¿Y usted qué me quiere decir con todo eso, no? Y el Señor seguía contándole y le dice que el hombre quedó tirado ahí en el piso. El hombre quedó sangrando, el hombre quedó golpeado, el hombre quedó casi desmayado posiblemente. Entonces la Biblia nos habla que un sacerdote, tampoco dice un sacerdote, dice cierto sacerdote pasaba por el mismo camino donde él estaba tirado, ese hombre estaba tirado. Pero este sacerdote vino, lo miró, dijo, pobre hombre, y se fue. No le hizo caso. Luego dice que pasó un levita. Un levita. Pero quiero decirle algo. Pasan tres personas. Pasa un sacerdote, pasa un levita y pasa cierto samaritano. Bien, como esto no es una historia simple, como esto es una parábola,
Nosotros tenemos que entender qué es una parábola. A nosotros nos han enseñado que una parábola simple y llanamente es una historia que usaba el Señor cuando Él quería enseñar algo para que la gente le pueda entender. Pero ¿sabes qué? No me crea a mí. Crea lo que dice la palabra del Señor. Le voy a leer un verso. En el capítulo 78. Ya usted conoce, porque de ese capítulo y de ese verso prediqué una vez. En el mismo capítulo 78, en el verso 2, dice lo siguiente. Abriendo la Biblia dice, en parábolas abriré mi boca. Ojo que ahí menciona parábolas. Hablaré proverbios de la antigüedad. Ahí viene un problema, querido hermano, querido amigo. Cuando Él nos está diciendo, esta es una profecía que David estaba hablando. Primeramente Él le pide que el pueblo escuche. Y luego le dice, porque yo voy a hablarles en parábolas. Y les voy a decir cosas. Les voy a contar cuentitos, ¿ya? Les voy a decir cositas para que ustedes entiendan como los niñitos. No. Él le dice, en parábolas abriré mi boca y hablaré cosas de la antigüedad. Hermanos, ¿qué es una parábola? Una parábola, una vez más. Una parábola dice que es algo que el Señor utilizaba para hablar cosas secretas, cosas escondidas, cosas de la eternidad. Porque en el hebreo, si usted ve aquí la palabra proverbios, en el hebreo dice enigmas. Y cuando usted ve la palabra antigüedad, en el hebreo dice eternidad. Entonces, lo que el Señor hace cuando Él empieza a contar una parábola, simple y llanamente Él está hablando, Él está explicando palabras, cosas escondidas desde la eternidad. No de la antigüedad, de hace 500, 400 o 1000, 2000 años. No, cosas de la eternidad, cosas escondidas, cosas secretas, enigmas, dice otra versión, de la eternidad. Entonces, cuando el Señor está hablándole a este intérprete de la ley y le está diciendo una parábola acerca del buen samaritano, ahí en esa parábola, Él está hablando cosas escondidas, enigmas de la eternidad. Entonces decimos, ¿y ahora qué está pasando? ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo puedo explicar todo esto? ¿Cómo puedo entender todo esto? Es muy sencillo. Simple y llanamente, el Señor lo que nos está diciendo es que en el Nuevo Testamento nos está diciendo que tenemos que aprender lo que es una parábola. Y tenemos que aprender a abrir una parábola. Para saber realmente lo que hay dentro de una parábola. Para saber realmente lo que el Señor quiso enseñar en una parábola. Por lo tanto, yo le invito a usted a abrir la parábola del buen samaritano. Y vamos a hacerlo. Amado hermano, la palabra del Señor, esta parábola menciona a tres personas. Primero menciona a un sacerdote. Le quiero decir que ese sacerdote, desde ahí, desde la primera persona que él está hablando, él menciona a un sacerdote. ¿Por qué no dijo que pasó un soldado? ¿Por qué no dijo que pasó un policía? ¿Por qué no dijo que pasó un centurión? Dijo, un sacerdote. ¿Sabe quién es el sacerdote? ¿Sabe quién es el sacerdote que bajaba de Jerusalén? La palabra Jerusalén en el hebreo antiguo es Jerusalén. Pero cuando ustedes se dan cuenta que se escribe con She de Shalom.
Entonces aquí lo que él está diciendo es que un hombre, un sacerdote, bajó de Shalom. ¿Y quién era ese sacerdote que bajó de Shalom? Ah, Melquisedec. Espérese un momentito. ¿A quién está hablando de Melquisedec? Aquí está hablando de un cierto sacerdote. Él está hablando de alguien muy especial. Luego dice, y luego pasó un levita por ahí. Un levita. ¿Qué puede significar un levita? Un levita es un hombre que conoce las cosas de Dios. Un hombre que conoce de tapa a tapa las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué? Al momento de poner en acción su fe, al momento de poner en acción sus obras, no le interesa nada. Pase lo que pase, vea lo que vea, simple y llanamente, él pasa de frente. Él pasa de frente. Luego dice que pasó por ahí un samaritano. Hermanos, pero no pasaba solamente. Dice que este samaritano iba de viaje. Cierto samaritano que iba de viaje, dice la Biblia. Primero, mira lo que hizo con este hombre. Él tuvo compasión. Compasión de ese hombre que estaba tirado ahí. Primero. Segundo, él lo agarró y lo vendó sus heridas. Eso quiere decir que el hombre estaba bien golpeado. Eso quiere decir que había sangre en el cuerpo de ese hombre. Eso quiere decir que el hombre posiblemente estaba cortado, herido de una forma grave. Entonces necesitaba ser vendadas esas heridas. Mire lo que pasó después. El Señor dice, esta parábola dice, y derramó aceite y vino. El aceite y el vino, ¿sabe lo que significa? El Espíritu Santo. Y vamos a seguir viendo un poquito más. Luego dice que en su propia cabalgadura, él lo subió. Eso quiere decir que este samaritano estaba yendo con un burrito, con un asna posiblemente, y él lo subió al hombre, lo cargó al hombre y lo puso en su propia cabalgadura. Ahora yo le voy a preguntar a usted. Le voy a preguntar, amigo, hermano, ¿qué representa que este hombre haya puesto a ese hombre, a ese pobre hombre destrozado ahí, lo puso en su propia cabalgadura? Ya le voy a decir después. Ya le voy a explicar lo que significa. Pero veamos la quinta cosa. Dice que lo llevó a un mesón. Y lo puso ahí. Y luego lo cuidó. Y luego sacó 2 monedas. 2 denarios. Y se lo entregó al mesonero. Y le dijo, cuídalo por favor. Y cuando yo regrese, todo lo que él gaste, yo te los voy a pagar. Hermano, veamos lo que nos quiere decir esta parábola. Primeramente, veremos quién es el que tuvo compasión. ¿Quién es el hombre que bajó de Shalom? ¿Quién es el hombre que vino por usted y por mí? Ese hombre fue el Señor. Ese hombre fue Cristo. Ese hombre fue el Mesías. Yeshua HaMashiach. El que bajó de Shalom. El que bajó y nos encontró tirados. Nos encontró destrozados. Lo que el enemigo nos asaltó, nos robó, nos estafó, tantas cosas hizo con nosotros. Ese enemigo, esos salteadores, significan Satanás. Satanás es el que destruye, Satanás es el que roba, Satanás es el que hace pedazos a las personas. Pero bajó un hombre. Y ese hombre que bajó de Shalom, agarró a este pobre hombre y le empezó a curar. Dice que él sacó aceite y vino.
La única forma de que nosotros fuéramos curados completamente es por dos cosas. Es por su palabra y por el Espíritu Santo. El aceite y el vino significan la palabra y el Espíritu Santo. Luego nos dice más abajo, dice que Él vendó nuestras heridas. Él vendó sus heridas. El Señor, hermano, el Señor, amigo, fue el que te ayudó, fue el que te limpió, fue el que nos curó, fue el que nos restauró. Él es el que hizo todas esas cosas. Y luego Él nos juntó y nos subió a su propia cabalgadura. ¿Saben lo que significa eso? Que el mismo Señor nos levantó y todos nuestros pecados que nosotros teníamos, que usted, querido amigo, tenía, Él se lo cargó en sus propios hombros. Él se lo puso a sus espaldas. Él dijo, no, este hombre es mío y yo lo voy a cuidar, yo lo voy a sanar, yo lo voy a limpiar, y todos nuestros pecados se los cargó Él en su propia espalda, en sus propias heridas. Sigue diciendo más adelante, y luego Él lo llevó al mesón. ¿Sabe lo que es el mesón? El mesón es la iglesia. Es el lugar donde el Señor te lleva. Después que te ha salvado, te dice, hijo, ahora quiero que vayas acá. Y le llama al mesonero. El mesonero es el pastor. Y le dice, pastor, señor mesonero, venga acá. ¿A quién le he traído a esta persona? Cuídelo. Cuídelo. Y sabe, pero antes de irse, Él hace dos cosas. Primero, cuando tú estás en la iglesia, Él te cuida. Él te protege. Él te dice, está cuidándote, que tus pasos, que tus primeros pasos se vayan. Es ahí donde tú sientes ese amor. Es ahí donde tú sientes ese primer amor. Es ahí donde tú sientes, empiezas a arder en la pasión del primer amor del Señor. Pero Él tiene que irse. Él tiene que irse porque Él está de viaje. Él tiene que irse. Le dice al pastor, que es el mesonero, le dice, pastor, aquí te lo dejo, cuídalo. Y si Él tiene alguna cosa, Él tiene algún gasto, cuando yo venga, te los pagaré. Pastor, usted me está escuchando. Pastor, todo trabajo que usted haga, pastor. Pastor, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo que usted se encuentre, todo trabajo que usted haga, aunque sufra, aunque llore, aunque pase necesidades, todo lo que usted cuida al pueblo de Dios, el Señor lo va a pagar. El Señor lo va a pagar cuando Él venga, cuando Él regrese. Todo lo que nosotros gastamos, todo lo que el pueblo te hace gastar, todas tus tristezas que pasas, todos tus lamentos y penas que pasas, las injurias que tienes que enfrentar, el Señor te lo va a pagar cuando Él regrese. Él te lo va a pagar. Porque de Él no se pierde nada, de Él no se le escapa nada. Él está viendo todo, Él está viendo todo, hermano. Y saben, antes de irse le dice al pastor, toma 2 denarios. Toma estos 2 denarios. ¿Sabe lo que significa esos 2 denarios? Esa es la oración y el ayuno. Esas 2 cosas le da al pastor, para que con eso lo cuide a su pueblo. Para que mediante la oración y el ayuno cuide a su pueblo. Para que mediante la oración y el ayuno y el estudio de la palabra cuide y alimente a su pueblo. Amado hermano, el Señor dice, cuando regrese te lo pagaré. Y después que esto escuchó este intérprete de la ley, el mismo Señor le hace la pregunta, ¿cuál de estos piensas que es el prójimo? No le dijo, ¿cuál de estos piensas que es tu prójimo? Le dijo, ¿cuál de estos piensas que es el prójimo?
El escriba, como era muy sabio. Este hombre intérprete de la ley, como era muy entendido de las cosas de Dios, le respondió sabiamente. Le respondió sin ningún temor. Le respondió: el que tuvo misericordia de él. Y el Señor le queda mirando y le dice: ve tú y haz lo mismo. Yo te pregunto a ti, hermano. Yo te pregunto a ti, hermano, que me estás escuchando. Yo te pregunto a ti, amigo, que estás escuchando. Yo te pregunto a ti, pastor, que estás escuchando. ¿Quién tuvo misericordia de ti? Muchos nosotros decimos, ¿sabes qué? El prójimo, miles y cientos de pastores y todos hemos enseñado que nuestro prójimo es el vecino, que nuestro prójimo es el amigo, que nuestro prójimo es el que está pasando necesidad. Vayan y ayuden a su prójimo. Eso es lo que hemos interpretado todo el tiempo. Eso es lo que todo el tiempo hemos dicho. ¿Quién es tu prójimo? El señor de la esquina, el chinito de la esquina. ¿Sabe qué? Ellos no son el prójimo. ¿Sabe quién es el prójimo? El que tuvo misericordia. Y el único que tuvo misericordia no es tu vecino, no es tu amigo, no es tu compadre, no es tu consiervo, no es tu primo, no es tu familia, no es nadie, porque nadie ha tenido misericordia de nosotros. El único que ha tenido misericordia es Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Él es el único que ha tenido misericordia de nosotros. Nos llevó al mesón, nos cuidó, nos untó con colirio, nos llenó de su poder, nos enseñó su palabra. Él es el único que tuvo misericordia de nosotros. Él es tu prójimo. Yeshua es nuestro prójimo. La ley dice, una de las leyes, uno de los 10 mandamientos: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no sabemos que ahí, no sabíamos que en esa palabra prójimo nos estaba diciendo: y a mi hijo como a ti mismo. A mi hijo Yeshua como a ti mismo. Muchas veces corremos: ay, pobrecito, tengo que ayudar a mi prójimo. ¿Sabes? Tú tienes que ayudar, tenemos que ayudar a todo el mundo. Pero quiero que te quede en la cabeza y en el corazón esto: el prójimo no es el que recibe la ayuda. El prójimo es el que da la ayuda. Ese es el verdadero prójimo. Y el único que dio todo por nosotros es Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Él es nuestro prójimo. Ama al Padre, que es el Señor, a Yahvé con todo tu corazón y a Yeshua como a ti mismo. Hermano, que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Amigo que has escuchado este mensaje. Que el Señor haga resplandecer su palabra en ti, en tu corazón, y vengas al conocimiento del Señor. Quiero orar por ti. Inclina tu rostro. Y tú, hermano que estás escuchando, ora también en estos momentos. Padre, te doy la honra y la gloria. Bendito es tu nombre. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Gracias por el prójimo que tú enviaste de los cielos a morir por nosotros, que nos curó, que vendó nuestras heridas, que nos guardó y nos dio poder y autoridad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Donde quiera que te encuentres, el Señor te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro en ti. Gracias.